Hola a todos, yo soy Ryu y bienvenidos a mi canal. En el video de hoy retomaremos un poco de Tower of God para hablar de uno de los conceptos más importantes en la torre, los llamados irregulares. Bam, el protagonista de Tower of God, es un irregular y desde el primer episodio se nos aclara que esto es un factor que lo vuelve sumamente especial y diferente al resto de los habitantes de la torre. Se dice que cada irregular que ha entrado en la torre ha traído consigo un gran cambio y caos a la misma, por lo que su mera existencia suele ser motivo de alarma para los demás. Pero, ¿qué es lo que los hace tan especiales? ¿Y cuál es el alcance real de sus habilidades? Bueno, pues en este video me dedicaré a explicar qué son los irregulares y además hablaré de la historia de algunos de los más conocidos. Pero antes de iniciar, les recuerdo que si les gusta el contenido del canal me apoyan bastante con sus likes y suscripciones. Además, si se sienten especialmente generosos, pueden picarle al botón de unirse y convertirse en miembros del canal, con lo que ganan emotes y una mención al final de cada video. Muchas gracias por todo su apoyo. Ahora sí, vamos a comenzar. Como punto de partida, tenemos que definir qué son los irregulares para que nadie se vaya a confundir. Los irregulares son individuos que nacieron fuera de la torre y accedieron a ella por sus propios medios, forzando su entrada, o más bien, que la misma torre les abrió sus puertas. El simple hecho de venir de afuera de la torre ya es algo increíble, pues sabemos muy poco del mundo exterior hasta la fecha, pero su proceso de selección es muy diferente al que atraviesan el resto de las personas que escalan la torre, conocidos como regulares. Por lo general, los regulares son escogidos por Hedon, que es el guardián del primer piso y una especie de cuidador de la torre. Hedon tiene la habilidad de teletransportarse entre pisos a su antojo y viaja alrededor de toda la torre para encontrar a aquellos con potencial de escalarla. Los regulares, al ser elegidos por Hedon y nacidos dentro de la torre, tienen autorización del Imperio de Sahar para subirla, pero también están limitados a seguir sus reglas. Estas reglas no aplican con los irregulares y es por eso por lo que poseen ciertas características únicas. Primero que nada, tienen una afinidad natural al Shinsu y pueden utilizarlo desde el momento en el que ingresan en la torre, sin necesidad de hacer un contrato con el administrador de cada piso. El resto de regulares deben formar este pacto para obtener permiso de manipular el Shinsu y están limitados en qué tanto pueden hacer con él. Por eso, cuando Bam hizo su contrato con el administrador del segundo piso, en el piso de las pruebas, este le dijo que para él, más que un contrato, era una cadena. Esta libertad para manipular el Shinsu a su antojo les permite usar la técnica conocida como el Shingon Ryu, que es un estilo único de Shinsu exclusivo para irregulares y que los regulares solo podrían soñar con obtener. Para aprenderlo, es necesario viajar en el tren infernal y conocer al dios de los guardianes. Consiste en concentrar todo el Shinsu de un lugar en un solo punto y hacerlo explotar, parecido a lo que sería una explosión de un agujero negro. Su poder es sumamente destructivo y una sola esfera puede acabar con ejércitos enemigos en un abrir y cerrar de ojos. Adicionalmente, los irregulares tienen una mayor resistencia al Shinsu, incluso sin entrenamiento, y las mayores hazañas de manipulación del agua divina son todas obras de irregulares, como Eurasia Blossom, que podía aniquilar al 99% de la población de una región solo con acelerar el flujo de Shinsu, o Gustang, que es capaz de crear vida en base a sus escritos. Otra de sus ventajas es que se cree que los irregulares son inmunes a la magia y hechizos, o al menos que tienen una alta resistencia a ellas. Bam, en su travesía por la torre, ha conseguido ser inafectado por distintos hechizos de seres poderosos y también rompió sellos mágicos que se creían ser casi invencibles. Una razón más por la que los irregulares son temidos y la razón de que Bam sea tan asediado por Fog es que solo los irregulares pueden matar a los líderes de las 10 grandes familias. En el video de la historia de la torre, les comenté que al llegar al piso 135 y proclamarse como rey, Sahar hizo un pacto con el guardián del piso 100 para que les fuera otorgada la inmortalidad a él y a los otros 12 grandes guerreros. Este contrato evita que sean asesinados de cualquier manera por los nacidos dentro de la torre, y la inmortalidad que se les concede es tan absoluta que incluso ellos mismos no pueden matarse entre sí o cometer suicidio. Sin embargo, esto no aplica para los no nacidos dentro de la torre, y ellos sí podrían asesinar a Sahar y los jefes de cada familia. Y ya que estamos hablando de ellos, me parece importante señalar que tanto Sahar como todos sus acompañantes son irregulares, pero como ellos escalan
escalaron la torre antes de que el sistema de regulares existiera en primer lugar, a menudo se les considera como si no lo fueran, a pesar de haber entrado a la torre desde fuera. Se cree que el sistema actual que les permite a los nacidos en la torre convertirse en regulares y escalarla con pruebas puestas por el imperio fue implementado cuando Zahart se convirtió en rey, y antes de eso, la torre misma seleccionaba individuos con potencial para ver si eran dignos de obtener aquellas cosas que deseaban. Esta teoría se refuerza con el hecho de que solo los irregulares pueden solicitar las pruebas directamente de los administradores, aunque los regulares pueden participar en ellas también, y que cuando Zahart y sus acompañantes subieron por primera vez, todos los exámenes que hicieron fueron designados por ellos. Asimismo, esto significa también que se requiere de un irregular para poder alcanzar la cima real de la torre, pues recordemos que el piso 134 no es el último conocido, solo el punto donde Zahart decidió dejar de intentar subir. En cuanto a cómo perciben a los irregulares dentro de la torre, digamos que no son muy bienvenidos. Esto se debe a que cada irregular que ha entrado en la torre ha traído consigo grandes cambios y el caos los ha acompañado. El número de irregulares que han existido es desconocido, pero se sabe que son extremadamente raros y antes de Bam habían pasado varios cientos de años desde el último que entró a la torre. Y por si fuera poco, cada uno de ellos ha demostrado un poder excepcional, y esto por sí solo genera bastante incertidumbre al saber que no son fáciles de controlar. Aunque todos tienen en común un alto nivel de poder, no se sabe si esto es algo inherente a los irregulares, un resultado de su lugar de origen o un requisito previo para que la torre les abra sus puertas en primer lugar. Finalmente, mi teoría y lo que creo que Siu pretende con su historia es que los irregulares son los elegidos para cambiar la historia de la torre. Cuando la torre siente que necesita un cambio, algo que altere el estado de las cosas, un irregular aparece. Me gusta considerar a la torre como un ente pensante en sí mismo, o tal vez como un lugar que tiene el propósito de convertir sujetos extraordinarios en dioses capaces de tomarlo todo. De allí la razón de su nombre. Después de explicar todo esto, creo que ha quedado bastante claro qué son los irregulares y por qué son tan especiales. Ahora, quiero aprovechar la segunda parte del video para hablar de todo lo que sabemos de algunos de ellos. Empecemos con el protagonista de esta historia, y el último irregular registrado, el 25º Bam, o Yu Violet Grace. Cuando Torre de Dios comenzó, la identidad real de Bam era uno de sus mayores misterios. Todo lo que sabíamos de él era que por algún motivo vivía fuera de la torre, en una especie de cueva junto con su única y mejor amiga Rachel. Rachel le enseñó todo, desde cómo leer y escribir, hasta historias sobre la torre y cómo relacionarse con otras personas. En algún punto, Bam entró en la torre como irregular, persiguiendo a Rachel que había entrado antes que él, y allí comenzó la historia en la que hemos podido acompañarlo. Aún hay muchas cosas que desconocemos de su pasado, pero hay ciertos detalles de su origen que ya fueron revelados. El niño que tendría como nombre 25º Bam nació en el piso 43 de la torre y es hijo de dos de los 12 grandes guerreros que acompañaron a Zahart, Arlen Grace y Vi. Estos dos luego se volvieron enemigos de Zahart tras su decisión de dejar de subir la torre. Arlen Grace fue el interés romántico de toda la vida de Zahart, pero ella nunca le hizo caso y lo mantuvo en la friendzone desde siempre. Pero cuando Vi y Arlen tuvieron a su hijo, Zahart, como el ardido y envidioso que siempre ha sido, asesinó brutalmente al infante. Arlen conservó el cuerpo de su difunto hijo, se las arregló para escapar de la torre y consiguió que un dios exterior no regresara a la vida. El Bam que nosotros conocemos es una versión resucitada que ha demostrado habilidades nunca antes vistas. Su potencial es prácticamente infinito y la lista de habilidades y poderes que ha conseguido es larguísima, tanto que necesitaría un video entero para explicarlas todas. Pero Yu Violet Grace es el niño de la profecía de Arlen, aquel que está destinado a devorar todo dentro de la torre y maldecir a quienes están en el poder. La verdad es que el tema de su origen y su destino me parece muy interesante, pero como esto es un repaso rápido de los irregulares, ese asunto lo podemos abordar en otro video si me lo piden en los comentarios. Por el momento, continuemos con la siguiente irregular, Rachel. La rubia más odiada de toda la torre es una irregular entre los irregulares. Rachel, a diferencia de todos los demás irregulares conocidos, no abrió la puerta por sí misma,
sino que entró a la torre casi que por accidente cuando las puertas se abrieron para Bam. Se considera una irregular porque viene de fuera de la torre, pero Rachel es lo contrario a lo que los irregulares se supone que son. Mientras que los demás han demostrado una gran fuerza y talento, la chica rubia no se distancia mucho de lo que esperarías de un regular. No tiene prácticamente ningún logro a su nombre, e incluso en lo que se supone que es buena, que es en la manipulación y estrategia, ha sido superada en distintas ocasiones. Pero eso sí, tiene el guión o la suerte de su lado, y así es como ha conseguido llegar tan lejos. Esto no vuelve a su personaje aburrido, todo lo contrario. Su naturaleza humana y lucha emocional es interesante de seguir, y cumple muy bien su labor como villana. El pasado de Rachel es casi tan misterioso como el de Bam, puesto que no sabemos cómo terminó en la misma cueva que él, ni tampoco cómo sabía tanto sobre la torre desde antes de entrar. Otro asunto importante es que Rachel al parecer sí conocía la identidad real de Bam y a su madre Arlen Grace, e incluso en una ocasión mencionó que Arlen se refería a Bam como si fuera un monstruo. Ojalá que más adelante nos expliquen cuál era su relación. A continuación tenemos a uno de mis personajes favoritos, Urek Macino. Su apodo es Rey Barracuda y los rumores dicen que Urek entró en la torre persiguiendo a Phantaminum, otro irregular del que hablaremos más adelante. Después de su ingreso, a Macino le tomó tan solo 50 años terminar de escalar la torre, que es una décima parte de lo que suele tomarle a las personas. Con este tiempo, impuso un nuevo récord de velocidad que prevalece hasta hoy en día, y se dice que incluso lo hizo más rápido que Sahar. Durante su ascenso, Urek tomó la prueba especial de Ariehon en el piso 100, que consistía en aguantar sus ataques durante 10 minutos. Ariehon es el puesto número 5 del ranking y líder de la familia Arie, así que la prueba no era nada sencilla, pero Urek no solo aguantó sus golpes, sino que le dio una pelea pareja. Este evento causó que se volviera el ranker más popular de la torre, y Ariehon le recompensó por haber pasado la prueba regalándole el control sobre el piso 77. En este piso, el Rey Barracuda instaló la fortaleza de su organización, Walhai Song. Aunque nunca lo hemos visto mostrar todo de lo que es capaz, Urek Macino es extremadamente poderoso, tanto que sería injusto compararlo con cualquier regular. Que haya peleado de manera pareja contra Ariehon siendo aún un regular, nos indica que está más allá del nivel de poder de los líderes de las 10 grandes familias y probablemente pueda pelear de igual a igual con Sahar. Actualmente ocupa el cuarto lugar del ranking de la torre, y antes de que Sahar despertara, Urek era el ranker más fuerte en activo de la torre. Entrando en terrenos casi divinos, por encima tanto de Urek como de Sahar en el ranking tenemos al siguiente irregular, Enryu. Enryu es uno de los personajes más misteriosos de Torre de Dios y el primer irregular que entró en la torre durante el reinado de Sahar. Actualmente nadie sabe dónde está ni qué está haciendo, pero tiene uno de los logros más impresionantes de los que se tiene registro, que es asesinar a un administrador. Hace muchos años, Enryu entró a la torre en el piso 43, creyendo que Sahar había profanado el lugar que solía pertenecerle a Arlen Grace. Después, avisó que todos los que siguieran al falso rey serían eliminados, y comenzó a aniquilar todo a su paso. Acabó con la vida de muchos seguidores de Sahar y posteriormente se encargó de matar al administrador del piso, que estaba encabronado por lo que el pelirrojo estaba haciendo. Hasta ese momento, los administradores eran considerados como inmortales y eran llamados los verdaderos dioses de la torre. Ellos estuvieron allí desde antes que nadie y su poder en sus pisos era considerado absoluto. Para sorpresa de todos, Enryu eliminó a uno de ellos y reveló que no eran tan inmortales como parecían. Esta hazaña le valió para volverse el ranking número 1 desplazando a Sahar y para ganar su apodo de el asesino de administradores. Hay distintos mitos que circulan alrededor de Enryu, cada uno más loco que el anterior. Uno de ellos dice que el chinzo alrededor de él se volvía de color rojo y que podía manipular hasta 9000 bangs. Una cantidad ridícula, de allí su otro sobrenombre, la Torre Roja, y también se cree que podía crear vida a partir del Chinsu. No sabemos qué tanto de esto es verdad y qué tanto es exageración, pero es un hecho que Enryu es uno de los seres más poderosos que han pisado la torre. Hoy en día ocupa el segundo lugar del top de rankers, solo por debajo del último irregular del que hablaremos en este video, Phantaminum.
Finalmente llegamos a Phantaminum, el irregular número 1 del ranking de la torre. Phantaminum obtuvo el rango número 1 después de que un día cualquiera de repente ingresara en la torre e invadiera el palacio de Sahar. Durante su ataque, masacró con facilidad a todos los que se atravesaron en su camino, incluyendo a muchos altos rangos pertenecientes a la realeza y otros cortesanos. Después de atravesar con éxito todas las líneas de defensa, estuvo frente a frente con Sahar, pero decidió desaparecer sin luchar. La fuerza de Phantaminum es abrumadora y escapa a cualquier escala conocida. La gente que lo vio luchar están todos muertos o perdieron la cabeza debido al miedo que les generó ese suceso, pero los rumores dicen que peleaba de una manera despreocupada, salvaje y portando un arma que nunca se había visto dentro de la torre. La irrupción de Phantaminum en la torre fue la causante de la imagen negativa en contra de los irregulares. Muchos de los encargados de hacer el top de los altos rangos tenían dudas de colocar a Phantaminum en primer lugar, ya que había desaparecido después de su ataque, pero al final se decidió dárselo porque todos los que lo habían visto concordaban en que su poder no tenía paralelo. Con esto, desplazó a Enryu al segundo lugar. Sin saberlo, tomaron la mejor decisión posible, porque Phantaminum no es cualquier irregular. Phantaminum es un Axis. Un Axis, para quien no lo sepa, es un humano normal que consiguió despertar un poder especial. Los Axis son lo más cercano a dioses que tenemos en Tales User Story, o TUS, el universo creado por Siu, del que forma parte Torre de Dios. Ellos son los autores o responsables de las historias en este universo, y a cambio de supervisar lo que sucede en ellas, se les concede una gran autoridad en su desarrollo. Su existencia es desconocida para los mortales dentro de la torre. Se dice que los Axis son seres con la habilidad de crear un espacio alrededor de ellos en el que pueden manipular la realidad a su antojo. En ese espacio, su voluntad es absoluta y pueden hacer lo que les plazca. Las cosas que decidan hacer se convierten en registros que no se pueden modificar ni borrar. Vendría a ser algo así como un dominio de Jujutsu Kaisen, en el cual ellos son los autores de la realidad. Los rankers de la torre a menudo debaten sobre quién ganaría si Enryu y Phantaminum se llegaran a cruzar, pero ninguno de ellos saben que Phantaminum es un Axis y que los Axis solo pueden ser derrotados por otro de mayor poder. Según el propio autor, Phantaminum por sí solo es más poderoso que la torre y podría destruirla si quisiera. Mucha de esta información es sacada de los viejos posts del blog de Siu y sus historias no publicadas, por lo que puede ser que algunas cosas cambien o nunca acaben por volverse canónicas en Tower of God, pero mientras no las eliminen, me parecía adecuado mencionarlas en este video. En fin, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este video hablando sobre los irregulares y el regreso del contenido de Torre de Dios. Si llegaron hasta aquí, habrán notado que no hablé de Sahar y los 12 grandes guerreros. Esto es porque tengo en mente hacer un video por separado para hablar de ellos con más detalle. Si les gusta la idea, no olviden darle like a este video y comentarme cuál es su irregular favorito. Ahora sí, muchas gracias por llegar hasta aquí. Ya saben que yo soy Ryu y nos vemos pronto de nuevo aquí en mi canal. Adiós.